Buenas tardes. Bienvenido a segundo taller de crianza de los hijos. Estamos en vivo en la Iglesia Bíblica Vida Nueva Madrid. Esperamos que hoy sea una bendición a los que estoy conectado y me gustaría comenzar con una oración. Oremos. Padre, gracias por la bendición de ser padre, de pensar más adelante en ser padre. Y gracias por nuestros padres. Y también gracias por ejemplo de nuestro Padre Celestial. Y en esta tarde queremos compartir de lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. Esperamos, Señor, que primeramente que nos guíe por tu Espíritu Santo, que lo que decimos que sea una bendición a lo que está conectado, y que tú seas glorificado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, esta tarde es nuestro segundo taller y el taller pasado hablamos más que la relación de los padres a Dios. Pero esta tarde lo que vamos a enfocar es los roles. Creo que es importante que sabemos cuál es el rol del padre, del esposo. Se puede avanzar a la segunda. Conocer los diferentes roles. ¿Cuál es el rol entre las parejas? ¿Cuál es el rol del esposo? ¿Cuál es el rol de la esposa? ¿Y cuál es el rol de los hijos? Entonces, es lo que queremos enfocar esta tarde. Y el siguiente, vamos a hablar más de cosas de enseñanza, de disciplina y cosas más prácticas, pero vamos a seguir con este base bíblico de los roles, según la palabra. Y ese es nuestro enfoque esta tarde. Bueno, vamos a hacer un repaso breve de lo que vimos el mes pasado. Entonces vamos a ver el próximo dispositivo. Y se acuerda que en el cielo, en la Trinidad, hay perfecta unidad, comunicación, armonía, amor. Y nuestro hogar en la tierra debe reflejar esto también entre el marido y la mujer. Si podemos ir a la próxima. Debe reflejar este mismo comunión, unidad, y también cada quien tiene una función como cada persona de la eternidad también. Entonces vamos a comenzar con el hombre. El hombre, sí, el hombre. Es interesante que encontramos en Génesis, capítulo 3, cuando cayó Adán y Eva, ¿a quién llamó Dios la atención? Llamó la atención el hombre. Y Dios acusó a Adán por el pecado. Es interesante que pudimos ver en Romanos 5:12 que echa culpa a Adán. Entonces, lo que queremos enfocar es comenzar diciendo que los padres son responsables delante de Dios y nosotros tenemos que un día rendir cuenta, así como Adán tuvo que rendir cuentas para Eva, así también. Entonces, Dios ha dado al hombre la autoridad. Entonces, como el Padre Celestial es cabeza de Cristo y Cristo la iglesia, así también el hombre está bajo la autoridad de Dios y la mujer, la esposa, está bajo la autoridad del esposo. Y siendo responsable, siendo con esta autoridad, el hombre tiene responsabilidad de gobernar su casa. Y en 1 de Timoteo 3, 4, 5 dice que gobierna bien su casa, pues el que no sabe gobernar su propia casa, entonces, ¿cómo pueden dirigir? Entonces, una responsabilidad
del marido es de ser responsable de saber cómo gobernar la casa. Y lo que vamos a hacer es vamos a hablar de varias cosas que están implicadas en este gobernar. A parar ahora, ¿no? Ahora vamos a tomar 2 minutos donde estás, donde estés, hablando con la pareja o que está ahí en la casa. Y vamos a tomar 2 minutos para que hablen, discuten cuáles son las calidades, las características que necesita de una persona que está encargada para gobernar, o puede ser conducir un auto, gobernar una empresa. Entonces, ¿cuáles son las cualidades? Okay. Muy bien, entonces no sé cómo fue su tipo de discusión, pero una cosa que hablamos aquí es que para gobernar tiene que conocer las reglas, tiene que saber las reglas del país. Y así como padre necesita conocer las reglas, lo que encuentra en la Biblia. Y tú mencionaste otro... Sí, saber dónde va también, ¿no? Ok. Si es un coche, tiene que ser un ejemplo a los otros. Y también decimos que necesita conocer las necesidades, se va a gobernar. Entonces, ahí vamos a tocar varias áreas en nuestra discusión. Entonces, responsabilidad de marido, entonces primeramente es de gobernar, ser responsable. Y la otra cosa es que tiene que amar a su esposa. Vemos en Efesios 5, 25 a 28, dice que maridos, amar vuestras mujeres y no sed ásperos con ellas, no ser áspero con ellos. Entonces, esa palabra en griego, ágape, vamos a algunas características de este amor ágape. ¿Te quiero leer 5 definiciones de ese amor ágape? ¿Yo? Sí. Un amor desinteresado, sin egoísmos, un amor que da todo y se sacrifica, un amor tanto voluntario como del corazón, un amor tanto de compromiso como de afecto, un amor que obra por el bien de la esposa. Bueno, en la guía que había enviado por WhatsApp, también hay otros ejemplos que podemos compartir de cómo amar y cuál es el rol de esposa. Entonces, no voy a leer todo eso, pero quiero mencionar algunas cosas que están en la primera hoja. Para amar a su esposa, necesita ser su compañera. Y vemos aquí que en Génesis 2:15, Dios dijo que no es bueno que el hombre sea solo, le haré una ayuda idónea para ella. Entonces, una manera de amar es de tener compañerismo. ¿Cómo puede ser eso? Uno tiene que involucrar a ella en su vida, en sus actividades. Tiene que buscar a comprenderla y ayudarla. También hay que apreciarla. Y una cosa que yo creo que, y sé que soy débil en esa área, es que hay que tratarla especial en comparación de lo demás. Es fácil poner más atención a veces con sus amigos, pero también debemos mostrar, una manera de mostrar amor a su esposa es demostrar que él vale mucho más de los compañeros. Y aquí en el segundo, que está anotado, no voy a leer eso y te pueden ver en su casa, pero hay que reflejar Cristo. Entonces, como Cristo amó la iglesia, así también el hombre debe amar a su esposa. Y aquí son varios ejemplos a maneras en que se pueden amar. Pero también me gustaría que anotar el rol de un padre, de un esposo, poner como ejemplo de un pastor. Entonces, no voy a leer toda esa lista, se pueden compararlo en su casa, pero como un pastor necesita conocer sus ovejas. Entonces, tiene que conocer su esposa. Hay que liderarlo con amor, hay que estar involucrado en la vida. Un pastor tiene que ser involucrado con la vida de las ovejas, proteger, proporcionar,
Tiene que saber qué necesita su esposa y cómo se pueden porcionar lo que necesita. Hay que instruirlo, hay que corregirla y hay que buscar, estar dispuesto de restaurar cualquier situación. Entonces, cuando hay una discusión, cuando hay pecado, realmente es el papel de marido de tomar la iniciativa de restaurar las relaciones. Entonces, aquí está algunas maneras en que el esposo puede amar a su esposa. ¿Y cuál es su rol? ¿Cuál es el rol de la esposa? Ya va. Ok, ya podemos ir a la siguiente. Ajá, muy bien. Ok, la mujer, primero, en Génesis, que cuando lo creó Dios, dijo que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Idónea significa que es adecuada, que hecho conforme a las necesidades de él, que le corresponde. Entonces, el primero es ser una ayuda en varias formas, o en la casa, con tareas, a veces con las necesidades financieras también. Se tiene que trabajar fuera. Ayudarme a vestir a veces. Sí, sí. Elegir los colores que combinen. Algunos tienen problemas con eso. Y sí, dar opiniones también, por supuesto, pero que él es quien toma la decisión al final, es el responsable por la decisión que se toma, sea buena o no tan buena. Y también debemos respetar al marido. Es el siguiente, ajá, vale. Que dice Efesios 5 que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y también versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, eso es donde tenemos problemas, ¿no? Las mujeres, porque creemos que tenemos toda la razón, podemos apoyarnos con muchos datos o estadísticas o razones, pero la forma que lo presentamos debe ser de forma sumisa. Y una parte es que Dios manda al marido a amar a nosotros, pero nosotras no podemos exigir amor o hacer que nos ama. Eso le corresponde a él, y entonces a nosotros también. El hombre, Dios no dice al hombre que subjugue a la mujer. Es nuestra responsabilidad para hacerlo más fácil para él. Nosotros voluntariamente debemos someternos al liderazgo del marido. Y debemos ir a la misma dirección que el marido. Eso es importante también. Que si los dos van en direcciones opuestas, vienen problemas. Ok, el próximo. Ese es de la vez pasada, que hablamos sobre la forma que Dios opera a través en los padres, en la madre, en el padre. Opera dentro de ellos primero y también trabaja entre los dos, en la pareja, su relación. Y ellos, de cierta forma, los padres representan a Dios. Somos la autoridad que Dios ha dado a nosotros para el niño. Perdón. Y lo que el niño ve mucho de las características de Dios, lo ve primero en sus padres. Y el próximo dice que cuando el padre y madre ejercen el rol de papel
asignado por Dios que corresponde y refleja el hogar celestial. Esto crea seguridad y contentamiento dentro del niño. Va a ser niño feliz, seguro. Pero cuando hay problemas, ya el próximo, entre los dos, entonces esto tiene muchos efectos muy malos al niño. Hay un profesor que ha dictado cursos sobre la familia a nosotros. Él recuerda que cuando era un niño, como a 10 años, él dice que me metían en la cama, pero en vez de quedar en mi habitación, yo solía sentarme en lo alto de las escaleras arriba y escuchar a las peleas de mis padres, esperando que si alguna vez pudiera escucharlos decir una palabra agradable, podría irme a dormir, pero nunca lo escuché. Ya para el próximo, este es tema muy triste, que los hijos, bueno, de que hay mucha tensión, incluso y más, los divorciados, tienen tasas, esto está comprobado, todos los estudios han comprobado que tienen tasas más altas de inestabilidad emocional, problemas académicos, conflictos sociales y desventajas cognitivas en comparación con los hijos de padres continuamente casados. Y ni siquiera que son muy buenos padres, pero están juntos y intentan resolver conflictos. Okay, ahora voy a darle el próximo afirmación por un psiquiatra cristiana que dice que el bienestar de los niños se basa más en la unidad de los padres que en cualquier experiencia en crianza de los hijos que tengan los padres. Los padres pueden cometer muchos errores si sus hijos los ven como una alianza sólida y amorosa. Tal alianza crea un contexto en que los niños pueden responder con respeto y obediencia. No sé si sigo yo. O yo. Oh, yeah. We're not going to take a break. No. Bueno, entonces ahora vamos al siguiente tópico de el rol de los padres juntos con los niños. Y vemos aquí algunos versículos, pero quiero preguntarle antes, ¿cómo ha sido como padre de sus hijos? ¿Quién son ustedes y qué has llamado Dios a hacer? ¿Quién es tú frente a sus hijos? Y yo creo que hay dos puntos de vista que podemos ver. Primeramente, como el rol del padre, tú puedes ver que tú eres dueño de sus hijos. Pero el problema con eso es que si tú eres dueño de sus hijos, cuando ellos no cumplen con sus reglas, cuando ellos rompen sus reglas, te va a tener problemas. Y tú vas a querer que a lo mejor que tu responsabilidad como padre termina a las 10 de la noche. Y tú puedes pensar, bueno, de 10 en adelante es tiempo mío, ya de padre, no. Entonces, pudimos hablar de muchos otros ejemplos de cómo tratas a tu niño cuando tú consideras que es dueño. Pero lo que queremos enfocar en ese taller es que nosotros, como hemos hablado, que hemos sido enviados, el hijo es un regalo, somos mayordomos y debemos considerar nosotros como padres como embajadores. Entonces, un embajador tiene la responsabilidad de representar otra persona. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de todas esas características, creo que me gustaría que nosotros consideramos que el rol del padre es como embajadores.
que nosotros no ponemos las reglas son puestas por Dios. Y como un embajador, el trabajo es de 24 horas, 7 días en la semana y 52 semanas en el año. Entonces somos embajador 24 horas al día. Pero esa es una bendición. Pero a veces que cuando no estamos claros, como decimos antes, cuando no estamos claros en cómo gobernar, cuáles son las reglas, pueden ser complicados. Entonces lo que nosotros queremos hacer es ayudarnos a pensar en cómo pueden ser buenos embajadores de nuestros niños. Y una cosa que debemos estar claro es cuál es el mensaje que debemos compartir y vean su segunda hoja, algunas descripciones aquí. Tenemos que conocer el mensaje, tenemos que conocer el método y debemos reflejar a Cristo en ese trabajo. Y hay otra cosa aquí anotado. Pero buscando en este versículo, en Deuteronomio 6, 5 a 7, dice así que amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. Ese es el próximo Okay. dispositivo. Creo que es el próximo. ¿O no? Estamos en el 16, en el Ok, dispositivo ya. 16. Ajá. Entonces, vemos aquí dos cosas que debemos ser como embajadores. Tenemos que amar a Dios con todo ese corazón y tenemos que amar a nuestros hijos. Y la otra cosa que vamos a notar es tenemos que enseñarlos. Hay que enseñar a nuestros hijos con diligencias. Entonces, para enseñar tenemos que estar presente intencionalmente, día a día, en todos ambientes, en todas situaciones. Entonces, hay un Proverbios 22, 6, que dice, instruye su hijo en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Creo que es importante reflexionar si es una promesa o un proverbio. ¿Tú quieres decir algo? Sí. Bueno, que compáralo con el otro proverbio también y que toma un minuto para discutir si eso es, ¿qué cree? ¿Que es una promesa o un proverbio? Los dos. Estudia los dos. Sí, se aplica a los dos. ¿No? Entonces, ¿es un proverbio o una Ah. promesa? Uf, yo antes, bueno, como había escuchado tanta gente decírselo desde toda mi vida, pero igual como en el segundo proverbio, yo conozco casos que un malvado no está encarcelado, no ha pagado nada, paga el juez o los padres, tienen palanca, enchufe y conozco familias que han instruido de lo que yo he observado, han instruido bien los hijos, pero sin embargo hay unos que no conforme Sí. que sea parte. Entonces, podemos hacer ojo cuando escucha a alguien usando este versículo como una promesa, tenemos que parar a ellos a preguntarle, ¿es una promesa o un proverbio? Entonces, un proverbio podemos hacer es buen consejo. Pero el buen consejo no garantiza los resultados. Lo que podemos hacer que es buena ánimo, buenos resultados normalmente, pero no es una garantía. La garantía es que tenemos que confiar en el Señor. Entonces, los padres deben instruir al final de su segunda página, en la guía que repartimos, dice que los padres deben instruir para formar actitudes y conductas que honran a Dios. Entonces, hay que criarlos. Hay que avanzar para el próximo.
Ahí tenemos una definición. ¿Te pueden compartir esa definición, Sharon? Ahí, ¿qué dice ahí? Criar tiene varios matices de nutrir, criar, alimentar, hasta la madurez. Nutrir en general, criar desde la infancia hasta la madurez, proviendo no solo por necesidades físicas, sino también emocionales, espirituales, del alma. Y la disciplina, según la disciplina, es una amonestación del Señor. Disciplina, pedirla, significa instruir, disciplinar, educar, amonestar, advertir, pastorear, influenciar. La formación dada a un niño, incluyendo las instrucciones, consejo verbal, con el propósito de indicar el camino de Dios. Entonces, es como un soldado. Un soldado necesita disciplina. Y estas disciplinas son todo lo que enseña en su proceso de formación para que cuando llegue a la batalla, ya está preparado. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros niños para tener disciplina en su vida. Y este no es solamente corrigiendo. Este significa todas las áreas de la vida. Entonces, lo que podemos hacer en la página 3 de la guía, tengo ahí una nota que los padres deben disciplinar para corregir actitudes y conductas que deshonran a Dios. Entonces aquí tenemos 4 cosas que quiero mencionar. Y primeramente que es la responsabilidad dada a los padres de Dios. Entonces, como hemos hablado antes, que somos embajadores y nosotros hemos recibido la autoridad y la responsabilidad de disciplinar. Entonces, junto con la responsabilidad hay autoridad. Entonces, la autoridad está dada a los padres antes del gobierno, antes de la escuela, antes de la iglesia. Y nosotros también debemos trabajar en la motivación. Es fundamental y amar y dar amor hacia los hijos. Entonces aquí hay unos versículos que apoya eso, que dice Hebreos 12, 4 y 5. Hijos míos, no tengan ni poco la disciplina de Dios, ni desmaya cuando sea reprendido por él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo lo que recibe como hijos. Entonces tenemos que entender que el amor también incluye disciplina. Entonces, si no hay disciplina en el hogar, tenemos que preguntar si de verdad hay amor hacia los niños. Y también parte de la formación es el desarrollo del carácter. Lo que es importante es que hay que vivir frente de ellos lo que está enseñando. Entonces, si queremos que ellos reflejen a Cristo, la imagen de Cristo, nosotros como parejas tenemos que reflejar ese amor, tenemos que reflejar ese como padre. Como el padre ama a su hijo, también nosotros tenemos que amar a nuestros hijos y reflejar ese carácter. Y hay aquí una pequeña pregunta: ¿cuál es la diferencia entre castigo y disciplina? ¿Cuál es la diferencia entre castigo y disciplina? Vamos a tomar un minuto para ver si se pueden ver la diferencia entre un castigo y disciplina. Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué decimos nosotros, Sharon? ¿Cuál es la diferencia entre castigo y disciplina? Bueno, castigo siempre es después del hecho de hacer algo que no te ha gustado o romper una regla. La disciplina es continuo, es todo el día, no es solo lo negativo, pero involucra
y mira más hasta futuro, no tanto atrás. ¿Qué más? Y vamos a leer 3 ejemplos para ver cuál es castigo y cuál es. ¿Te pueden leer 3 ejemplos? El enfoque aquí. Te dije que no lo hiciera, ahora vas a pagar. Castigo. Se suena. Sí. Estoy enfadado contigo. Estás confinado en casa. Castigado. Sí, Está bien castigo. ese castigo. No escuchaste a tu madre, decidiste desobedecer, que esto es deshonrar a Dios. Deseo ayudarte a hacer lo que agrada a Dios. Por lo tanto, voy contigo para que pides perdón a tu maestra por haber usado la chuleta. Entonces yo veo la diferencia es que en la disciplina hay un castigo en un sentido, pero junto con instrucciones. Con el castigo es como, ¡pum!, ya está castigado. Pero en la disciplina explica la regla que se rompió, cómo se pueden arreglarlo y se muestra un amor hacia la persona aunque está castigado. Entonces la disciplina veo mucho más amor en la disciplina de castigo. No rechaza, sentido de rechazo. Entonces vamos al siguiente diapositivo 19 y podemos ver el crecimiento de Jesús. Y vemos aquí en 4 áreas en que creció. Dice en Lucas 2:52 que Jesús creció en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y con los hombres. Entonces vemos aquí que como padres estamos interesados en la crianza y la disciplina en varias áreas. Intelectualmente, también físicamente queremos que ellos no estén sentados todo el tiempo mirando tele o jugando con el móvil, pero sale a hacer ejercicio. También somos responsables para su crecimiento espiritual. Como padres somos responsables para tener ese tiempo devocional en la casa. Y también supuestamente queremos que ellos aprendan cómo relacionar con otras personas. Cómo llevar, cómo muestra amor hacia los vecinos, hacia sus hermanos. Bueno, hay un versículo importante en cuanto a la corrección. Está Efesios 6:4, que dice, no, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina, en la enseñanza del Señor. Entonces lo que quiero hacer ahorita es de enfocar esa área en que podemos pasar la línea en disciplina y quizás castigar, y en la manera en que está castigando, podemos provocar a ellos hacia la ira. Entonces aquí tenemos una definición de provocar. Significa hacer surgir a la ira o enojo. Enojar, enfurecer, Fastidiar, frustrar, irritar, provocar. Y la otra también, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y ese verbo significa excitar, agitar, provocar, irritar. En la página 4 de la guía tengo varios ejemplos de cómo nosotros podemos provocar a nuestro hijo de ira. Y yo recuerdo mi hermana hablando conmigo cuando estaba comenzando a ser padre. Y una cosa interesante que me compartió con este versículo
es que cuando nosotros no ponemos reglas alrededor de nuestros niños, si ellos no tienen una pared, ¿cuáles son los límites en que ellos pueden caminar? Pueden causar problemas. Entonces tenemos que tener cuidado que no tenemos su vida tan libre, que no hay límites, pero no tenemos que poner los límites tan cerca que provocamos ellos a la ira. Entonces aquí en la guía son algunas cosas que creo que son buenos de reflexionar. Y hay unos ejemplos. Esa palabra, esperar, viene de la palabra griega parogizo, que significa, bueno, ya hemos hablado de eso. También, Primera de Reyes 14:9, hiciste para ir otros dioses para provocarme la ira. Entonces, podemos provocar a nuestros hijos a tomar acciones que no son correctas. Pero aquí más adelante hay como 17 ejemplos que se pueden ver y te pueden leer esta lista de 17, Sharon. Sacar su... Sí, ya. Y se pueden llenar los espacios cuando estamos leyendo. Vale. Okay. Disciplina excesiva. 2, regaños exagerados. 3, castigo inapropiado y abusivo. 4, declararse dueño de la verdad. 5, juzgar sin escuchar. 6, falta de reconocer fallas como padres. Yo recuerdo que tu madre se acuerda la vez que estaba un culebra que quería entrar a la casa y tu mamá pensaba que era sí, voy a contar haciendo... esa historia. Cuando yo tenía como 6 años, 5 o 6 Pero era años. muy travieso, entonces su mamá tenía razón por sospecharlo. Pero... Bueno, yo estaba en mi habitación supuestamente durmiendo. Entonces ella entró y me escuchó ruido y entró a mi habitación y dice, Pedro, cállate, no hace tanta bulla. Entonces yo dije, mamá, no estoy haciendo nada, estoy tranquilo. Y después entró de nuevo y dije, bueno, ya está castigado por haber tanta bulla, tiene que quedarse más tiempo. Entonces me castigó pensando que yo estaba haciendo travieso. Y yo recuerdo que cuando al final me dejó levantar de mi siesta, salimos de la casa y vemos que una culebra estaba tratando de entrar a la casa. Una cobra, ¿no? Una cobra. Es en Pakistán. Entonces él estaba tratando de tocar la puerta para moverlo a ver si se pudiera entrar. Y el señor jardinero estaba ahí cerca y cuando él escuchó el sonido, se acercó y lo mató la culebra. Pero ella tuvo que pedir perdón a mí. Sí, pero sí, ella pidió perdón. Sí. Después, sí. Reconoció su falla. Y aquí, como ya estamos entrando en eso, número 6, falta de reconocer fallas como padres. Y 7, falta de reconocer conductas buenas en tus hijos. Y 8, falta de cariño y expresión de afecto. Eso yo voy a hablar más adelante de eso. 9, instrucciones incesantes. 10, expectativas excesivas, o sea, no realistas. 11, demasiado ocupado. 12, demasiada protección. 13, favoritismo entre hijos. 14, haz lo que digo, no lo que hago, o hipocresía. 15, mandando sin explicaciones.
Si yo recuerdo, no sé cuántos años que tenía menos de 8, 7, 6 años por ahí. Y mi madre, los sábados, solía entrar en mi cuarto y decía, mira, yo quiero que tenga todo ordenado en la habitación. Y le voy a dar media hora o era ahí. Y yo me recuerdo que me quedé, no tenía ni idea de dónde comenzar, qué hacer. O sea, tenía ropa en el piso, unos juguetes tirados por ahí, unos papeles. O sea, algo desordenado, pero no sé, no lo entendía bien, no lo pude conceptualizar la idea de cómo es los pasos, que primero qué hacer, el segundo qué hacer. Bueno, Pero yo quiero dar un ejemplo de expectativas excesivas. Cuando yo tenía como 12, 14 años, mi trabajo a los fines de semana era de limpiar la casa. Y en la casa había pisos de pino. Entonces, mi trabajo era de pasar el trapo en toda la parte de arriba, en todas las 4 habitaciones. Y la regla con mi mamá es que ella iba con un guante blanco y con este guante blanco pudiera ponerlo en cualquier sitio en el piso y la regla es que no podía encontrar ni algo de sucio en su guante. Entonces, ahora está un poco divertido de pensar en eso, pero también es exigente. Pero yo creo que mi mamá quería enseñarme que cuando tengo que hacer un trabajo, debe hacerlo bueno y para el Señor. Estamos aquí en 16, insensibilidad a la situación de sus hijos. Y 17, impaciencia continua. ¿Quiere que lea otra cosa? Está para explica de alientar. Entonces sí, el que dice arriba en Colosenses 3:21, eso produce desaliento. Es un ambiente que el hijo piensa que no puede hacer nada, nunca es suficiente para satisfacer a sus padres. Y cae en emociones fuertes, frustración, ira, resentimiento, y crea un conflicto entre padre e hijo. Pierde motivación. ¿Para qué hacer algo si siempre me van a criticar, que nunca da talla? Y yo también he visto en otras familias, si rebelión produce rebelión contra Dios y abandono del deseo de obedecer a Cristo, se rechaza la fuerte disciplina en la casa y también rechaza el cristianismo. Y hay otros ejemplos en su guía en la página 5 de alientar. No voy a hablar de todo, pero quiero mencionar el segundo, que la disciplina es como medicina. Entonces hay que saber cuándo usarlo y cómo usarlo. Entonces a veces las medicinas pueden ser, bastante medicinas no te pueden ayudar, pero tienes que saber cómo aplicar la medicina en su tiempo correcto. Bueno, entonces, ¿Dónde estamos? aquí, ¿Ese es número 20 o 21? aquí estamos, Ok, entonces ya me toca a mí estamos aquí en para el, 21. sí, Ok, vamos a ver el próximo. Estas figuras ahí en la pantalla ilustra una cita de Luther, de Martin Luther, el gran reformador. Dice que el padre de Lutero era muy estricto hasta el punto de la crueldad. De hecho, fue tan severo con él que a Lutero durante toda su vida le resultó difícil orar Padre Nuestro.
la palabra padre en su mente no significaba nada más que severidad. Lutero solía decir, si nunca aplica la vara, malcriará al niño. Eso es cierto. Pero al lado de la vara guarda una manzana para dársela cuando haya hecho bien. Y ahora vamos a tomar podemos hacer un receso aquí de 5 minutos que hablan sobre situaciones de su infancia que comparte con tu pareja o las que está contigo. Y identifica cuál era en esta situación, cuál es que produjo enojo o desaliento. Ok, 10 minutos. Espero que tuviste oportunidad de compartir. Una cosa que me doy cuenta que cuando yo estaba joven, estaba muy involucrado en los deportes y siempre vi los otros padres asistiendo a las actividades, pero no estaba mi padre. Y ese me tenía, me provocaba a mí, ¿por qué todos los demás padres se ve y a mí no? Y yo tuve el coraje de decir, papá, mire, ¿por qué no vas a mis juegos? A verme, Partidos. a mis partidos. Y mi papá reconoció su error y yo recuerdo que los últimos 2 años él estaba fiel. Dio cuenta de cuán importante era para mí para tener a mi padre mirando. Y ya gracias a Dios que él no era muy deportivo, pero hizo la fuerza para complacerme. Y a veces ni entendía todo, porque era luchador y también jugaba fútbol americano, pero ese me animó mucho, que él hizo sacrificio para verme. Bueno, queremos seguir hablando algo específico en cuanto a los padres, los esposos, los padres en específico. En Efesios 4:6, 6:4, la palabra para padre es pater. Y en este versículo está dirigido hacia los padres. No es madre, sino los padres. Entonces nosotros como padres, es nuestra responsabilidad de gobernar su propia casa y tener a sus hijos en sublección. Entonces realmente muchos hombres dejan la disciplina a sus esposas y realmente no toca a ellos. Es la responsabilidad de nosotros. Y podemos dar a ellos la autoridad de disciplinarmente que estamos afuera, pero cuando nosotros estamos en casa, deben ser nosotros que está gobernando bien. Y también en 1 Tesalonicenses 2:11, cuando exhorta, consuela, encarga, que anda como es digno, entonces esa es responsabilidad del padre. ¿Y algunas amenazaciones para madre? Bueno, por supuesto, nos toca engendrar los hijos, que no lo pueden hacer los padres. No. Y también en Efesios 6:4 también está incluido en lo de no provocar a ira. Y en 1 Tesalonicenses 2:7-8, también Pablo compara su comportamiento con los nuevos cristianos, que tenía afecto y cuidado con ellos con ternura, abnegada, entregada. Decía como una nodriza con su propio hijo, o sea, una madre con un recién nacido, cuánto cariño y afecto, atención que le da y abnegada, que cuántas horas pierde de sueño en las noches. Y también de criar, también nos toca a nosotros, según 1 Timoteo 5:14,
de criar los hijos. Yo sé, a veces he escuchado que la madre decir al hijo, bueno, espera hasta que llegue tu padre. Muchas veces a un niño en vez de niña, pero no puede dejar todo hasta que cuando llegue el padre, el pobre padre llega ya cargado de otras cosas y tenemos que gobernar también, gobernar la casa, que esté cosas en orden y por supuesto amar a sus hijos. Y quiero mencionar para apoyar esto de amar. O sea, amar incluye caricias, abrazos, afecto físico. Y hay unos estudios, y en este estudio particular está hablando sobre los orfanatos, porque han hecho estudios de orfanatos y eso es lo que han encontrado. Dice que cuando un bebé cae por debajo del umbral de afecto físico necesario para estimular la producción de la hormona de crecimiento y el sistema inmunológico, su cuerpo comienza a apagarse. Ellos observaban también camadas de perros, gatos, ratas, y ven que los que nacen achaparrados, los más pequeños, que no reciben el mismo nivel de atención que los más grandes. Y desafortunadamente para ellos, lo que pasa a veces es que ellos necesitan las lamidas, las caricias de la madre, porque eso activa la producción de la hormona de crecimiento en el cerebro. Sin la hormona de crecimiento, los alimentos no se metabolizan correctamente y el crecimiento y el desarrollo no progresa. Salvo intervención, muchas veces el enano no prospera y se marchita y se muere. En los seres humanos también el sistema inmunológico está profundamente afectado, que lo hace que los niños estos niños que están en los orfanatos que no reciben suficiente afecto físico, son muy vulnerables a todo tipo de enfermedades. Y de hecho que ha demostrado que el retraso de crecimiento en los bebés humanos es el resultado de la falta de un cuidado parental individualizado, cariñoso y físicamente afectuoso, ya sea en un orfanato o debido a una negligencia parental extrema. El cerebro de los bebés espera que experimenten un contacto físico constante, mecerse y abrazar. Sin él, simplemente no crecen. Los orfanatos simplemente no pueden proporcionar los niveles de cuidados individuales intensivos que los bebés necesitan para generar suficiente hormona de crecimiento y empatía. Por cierto, esta es la razón por la que los bebés criados en orfanatos casi siempre son físicamente más pequeños y tienen cabezas y cerebros más pequeños que aquellos criados incluso con padres no tan buenos. Sorprendente. Yo no sé, pero creo que quizá en la diferencia entre tú y yo es que yo recuerdo una de las palabras más comunes de mi mamá en la mañana. Ha dicho, Pedro, ¿te ha dado un abrazo todavía? Y yo recuerdo que siempre, cuando estaba cerca de mi mamá, siempre me está acercando a darme un abrazo. Entonces ya haber tenido un abrazo de mi mamá todos los días, a veces en la mañana, mediodía, al regresar de la escuela. Y quiere que yo siempre que lo haga lo mismo, pero a mí no me criaba así, de esa forma. Correcto. Entonces ha sido una lucha, anotado, que
Podemos decir que yo fui criado con mucho cariño. A veces tiene que pararse enfrente mío, bloqueando mi paso para que yo le dé un abrazo. Entonces hay que trabajar. Incluso yo tenía que acordarme, mis hijas, ahora que me agrada, que yo tenía que decírmelo como un robot. Sharon, es como, abre las manos, abre los brazos, coge la niña, coge el niño, abrázalo. Yo tenía que decírmelo porque en mi familia, por la forma que fuimos creados, no, eso no fue costumbre, no costumbre diario, no. Yo estaba pensando que aquí estamos en la iglesia y estamos dando esta clase así como pura teoría, pero yo digo que sería bueno que en un momento pudimos tener una comida por padres y discutir algunos de estos puntos. Y yo espero que podamos hacer esto con los libros que estamos leyendo de Ted Tripp, cómo pastorear el corazón de su hijo. Y al final voy a dar unas instrucciones de con qué queremos hacer con eso. Pero hemos hablado del rol del padre, el rol del esposo, el rol de madre y esposa, de los dos juntos. Y ahora nos toca hablar del rol de los hijos, del rol de los hijos. Entonces, Efesios 6, 1-3 dice, hijos, obedece al Señor, en el Señor, a vuestros padres, porque este es justo. Honra a tu padre y tu madre, que sea el primer mandamiento con promesa, para que vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. Entonces, ahí queremos hablar de dos cosas importantes, de obedecer a sus padres. Tenemos aquí algunos versículos que te pueden compartir. Proverbios 1:8, que hijo mío, atenta la instrucción de tu padre y no abandonas la enseñanza de tu madre. Y también Colosenses 3:20, que dice, hijos, obedece a vuestros padres en todo, porque eso alegra a Dios. Entonces, ese es algo que nos llama la atención a nosotros, porque si Dios tiene que obedecer a nosotros en todo, tenemos que tener cuidado en lo que exigimos de ellos. Pero en su guía, en la página 5, tengo ahí anotado algunas maneras en que podemos, que los niños deben obedecer a sus padres. Entonces, obedecer significa escuchar y hacer caso. Escuchar cuidadosamente, entender cabalmente y ejecutar completamente. Entonces, yo creo que como padres es nuestra responsabilidad de pedir a nuestros niños de poner atención, porque no debemos gritar de una habitación a otras habitaciones, sino que es bueno que cuando está dando instrucciones que se ve los ojos. Y yo recuerdo con mi mamá y también con nuestros hijos, vente acá, quiero ver tus ojos. Entonces, así podemos asegurar que ellos están escuchando bien. Entonces, escuchar cuidadosamente, entender. Entonces, es bueno de preguntarle, bueno, explíqueme lo que acabo de decir. Así podemos entender si él realmente está escuchando. Y lo que queremos es que ellos cumplan 100%, no la mitad, sino haga completo. Entonces, como nosotros debemos obedecer a Dios, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que entender lo que Él nos dice y debemos cumplirlo completamente. Así también debemos hacer con nuestros hijos. Entonces, obedecer significa también, al final de la página 5, ponerse bajo la autoridad de sus padres, escuchar sus instrucciones y responder en una manera voluntaria y completa. Y una cosa que yo recuerdo que a mí no me gustaba nada, es que cuando tú dices a los niños de hacer algo, ellos dicen, ¿por qué?
A mí me gusta cuando me dicen espera. Espera. Sí. Oh, Después quiero leer eso. No hay nada mal en esto de... Bueno, yo puedo decir que nosotros decimos a nuestros hijos, cuando nosotros damos instrucciones, obedece primero. Y al final, tú puedes hacer las preguntas. Pero primeramente, si no está claro en las instrucciones, tú puedes decir, por favor, explíqueme un poquito más eso. Pero no diga por qué. sí, los niños muy pequeños, a los que 3 años comienzan, porque a todo, 3, 4 años, y ni van a entender lo que realmente cuando tú intentas explicarlo. Y yo he visto padres, madres intentando explicar a un niño de 1 año, 18 meses, una explicación porque no quieren que hagan tal cosa. Es pérdida de tiempo, porque primero el niño tiene que aprender es obedecer. Entonces no es malo que un niño quiere saber el por qué. Creo que está hablando con Rafa ahorita y él decía que su mamá siempre quería comer a una vez. Pero el problema es que ella no explicó el por qué. Ya Entonces, siendo adolescente tampoco, ¿no? sí. Entonces no es mal de explicar a su niño por qué, pero no debe ser una razón Claro. de demorar en hacer lo que toca. Entonces en la página 6 hay otros ejemplos. Obedecer es una acción y una acción de voluntad. Un hijo no siempre sentirá deseo de obedecer, pero siempre deben tomar la decisión de obedecer. Aunque tú le gusta o no le gusta, esa no es razón de no hacerlo. A mí no me gusta. Ese no califica. Pero también la obediencia tiene que ser enseñado. La desobediencia viene naturalmente, no que enseñarlo. Pero la obediencia tiene que ser enseñado desde que el bebé conoce la voz y la presencia de su padre. Entonces, ya no, se pueden comenzar a enseñar a un niño que tiene 4 meses. Sí, pero así formal, no tanto. Primero que enseñale amor, Okay. amor, seguridad, afecto. ¿Y 1 año? Sí, ya de 1 año. Sí, depende del niño. Tengo que ver al niño primero a ver cuánto que ¿Cuántos aprende. meses tiene Ben cuando queremos enseñarle de dormir en la noche? No, tenía como 2 o 3 meses, 3 meses, 3 o 4 meses. Entonces nosotros cuando sabíamos que 2, 3. no tenía hambre, sabíamos nosotros que no necesitaba comer. Entonces lo que él quería es cariño. Entonces, aunque Sí, un niño está pequeño, se puede enseñarle que ya tiene que dormir. sí, de dormir toda la noche, sí, es cierto. Sí, y Entonces, funciona. Todos, a la última, teníamos unos problemas con ella, pero viajamos mucho, íbamos de casa en casa y mudamos, entonces todo eso afecta, pero por lo general el niño ya puede, una vez que duplica su peso, si es un peso normal, ya puede aguantar la noche sin comer. en su ojo hay algunos ejemplos de cómo pueden recompensar el niño cuando está obediente. Y vamos a tratar en el siguiente. Queremos dar muchos ejemplos Sí, sí. que pueden ser a niños de 12 meses, de 1 año, 2 años. Pero sí es importante cuando está dando instrucciones que también anímale, da cierta recompensa. Entonces pueden ser un toque
decir gracias. Ujú. Yo creo algo que me recuerdo como ayer, de ser agradecido, y quizá ese está algo que vamos a tocar ahorita, de honrar a sus padres. Yo era, cuando yo era joven, de caminar a la escuela era como 25 minutos. Entonces, en nuestra ciudad no había transporte público, entonces o mi papá me llevaba o venía caminando. Entonces mi papá también tenía que trabajar, a llevarme a la escuela tenía que salir antes de a trabajar. Pero yo recuerdo una vez que me llevó a la escuela y llegó a la escuela y yo salí del carro, cerró la puerta y mi papá bajó la ventana y dijo, Pedro, no pueden decir gracias. Entonces yo recuerdo ese como ayer y digo, wow, sí papá, tiene razón. Entonces una manera de honrar a nuestros padres es demostrar agradecimiento. Entonces cuando ellos los tratan bien, es bueno de decir gracias. Entonces esa es otra manera que debemos obedecer a nuestro padre, pero también debemos honrar a nuestro padre. Y aquí tenemos algunas notas en cuanto de honrar. Así, si me permite decir algo, he visto, hemos experimentado que la obediencia puede que va bien dentro de casa, pero ya cuando sale de casa, ya está en otro ambiente, es más difícil que obedecen cuando están ya en otro ambiente, pero igual. O sea, las mismas reglas y normas dentro de la casa también se aplica cuando están en casa de otra persona, cuando están en la calle. Y eso hay que enseñarles también. Yo recuerdo cuántas veces hemos estado en un supermercado y escuchamos un niño se portando mal, Oh, que está gritando, atacando pataleta, cosas, y yo siempre pienso en mi mente, ¿cómo sería en la casa de ese niño si se comporta así afuera? ¿Cómo se comporta? Entonces yo digo, es importante de aplicar las mismas normas en tu casa para que cuando sale de la casa va a cumplir las mismas normas. Y no piense que ya está libre de obedecer cuando está fuera de la casa. Entonces, ¿qué significa honrar, Sharon? ¿Qué podemos decir a nuestros amigos en cuanto a honrar? que, bueno, la palabra griega significa estimar y valorar como precioso, mostrar respeto, reverencia, cortesía y obediencia. Aquí Mateo 15:4, eso es muy fuerte, pero yo lo metí. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Qué fuerte. Me he imaginado un padre o madre mandando a la muerte el hijo por falta de respeto, bueno, no sé, qué había hecho para deshonrarlo, maldecirlo. Yo creo que hoy en la lectura de la Biblia estamos leyendo Éxodo capítulo 24 y creo que dice que el niño que maldice a sus padres deben ser pedreadas. Podría ser. Sí. Es fuerte. Entonces, sería interesante saber qué problema tenía el Antiguo Testamento con la falta de respeto o honor a sus padres. Si sabía que pudiera ser pedreada. Entonces, honrar es una actitud que impulsa la obediencia. Cumplir con las instrucciones de la misma padre
¿Cómo es eso? Dice, cumplir con las instrucciones de mis padres externamente, pero sin la actitud de corazón, realmente no honra a los padres ni a Dios. La obediencia sin la honra es hipocresía, es fingir la verdadera obediencia. Sigue. Los padres. Ah. Los padres sabios siempre estarán midiendo el corazón. Cuando se observa decepción, demoras en cumplir, quejas, falta de respeto, argumentos, etc. Son señales de problemas de actitud. Si los padres pueden corregir la actitud, entonces es mucho más probable ver la obediencia sincera. Hay que seguir mostrando lo que Dios espera, llenarlos de la palabra para que Dios les hable. Eso vamos a hablar más también cuando toca de entrenamiento espiritual de los niños. Es interesante que en los 10 mandamientos, los primeros 4 están relacionados con Dios. Y los últimos 6 son relacionados con entre personas. Y el primero está dirigido hacia los niños de honrar a sus padres. Es el primero de la segunda categoría. Muestra la importancia de que ese también es algo que nosotros enseñamos. Entonces, cuando ellos no hablan con nosotros con la actitud correcta, tenemos que también corregirle y buscar, como mi padre me corrigió cuando no estaba mostrando agradecimiento. Así también es algo que tenemos que enseñar. Aquí hay 7 maneras en que podríamos honrar a nuestros padres, si se pueden leer estos 7 ejemplos. Okay. 1, una disposición para cumplir con sus deseos. 2, hacer lo que me han instruido, aun cuando no estén presentes. 3, orar por ellos, en vez de criticarlos cuando actúen mal. 4, mantener abiertas las líneas de comunicación. 5, valorizar sus consejos. 6, mostrar respeto por sus convicciones. Y 7, ayudarlos con tareas prácticas y proveer por sus necesidades. De estos 7, para ti, ¿cuál fue más fácil y qué fue más difícil? Honrar a su padre. Cuando pequeña. Cuando era pequeño. Mantener abiertas líneas de comunicación. No hablamos mucho, no pasamos mucho tiempo así. Comimos juntos en la mesa, pero aparte, no, puede que sí, pero no me acuerdo. Yo no sentía esa vía muy abierta de hablar de cualquier cosa con mis padres. ¿Qué dice? ¿2 cosas o una cosa? Bueno, yo recuerdo que oramos como familia, pero yo no recuerdo tanto orando por mis padres. No. Yo pienso que está preocupada en mí mismo, en mi escuela, mi tarea, y realmente no recuerdo así cuando mi padre era enfermo, quizás. Pero a decir, Señor, ayuda a mi padre, aconsejarme con bien. No, este no era un área que ahora sí oro por mis padres. Quizás siendo padre nos entiende. Claro, ya adultos, sí, ya. Entendemos la necesidad de orar por padres. ¿Otra cosa? Entonces,
al final hablamos de... Sí, hay otras dos cosas más. Okay. En el próximo dispositivo, o es diapositivo, no que recuerdo cómo. Ok, otro papel de los niños es ser una bendición a los padres. Y en la Biblia dice que los hijos son una bendición de Dios. Dios desea que los niños sean una alegría para los padres, no un dolor de quebranto de corazón. En Proverbios 23, 24, 25 dice, el padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio se solaza en él. Creo que significa regocijarse en él. Otro versículo, que se alegren tu padre y tu madre, que se regocije la que te dio la vida. Y uno famoso que has escuchado antes seguro, Salmo 127, 3 a 5. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del valiente, así son los hijos que se tienen en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena de ellos su aljaba. Bueno, yo creo que podemos decir que nuestros hijos son una bendición en nuestra vida. Damos gracias a Dios que los tres están caminando con el Señor. Los tres se casaron con cristianos y es un gozo. Yo estoy pensando que al salir de esta vida, lo más importante es de ver que nuestro hijo está caminando con el Señor. Y sí vale la pena todo esfuerzo que hicimos. Tenemos un buen recuerdos de pasar tiempo juntos, de familia, y haciendo cosas locas, aventuras, viajes, acampando, cantando juntos, o sea, muchos recuerdos bien bonitos que ya Dios nos ha regalado a través de los hijos. Y hay algo triste que puede pasar también, es que uno cede autoridad al niño que no le corresponde. La autoridad corresponde a los adultos, el padre y la madre. Entonces, cuando un niño dice, o sea, tú preguntas al niño, ¿qué quieres hacer? ¿O qué quiere que haga yo? Tú estás ya poniendo al niño encima. O una razón por que el niño no hace algo que es bueno, que debe hacer o que tú has pedido. Que ella no quería hacerlo. Entonces es una forma de poner autoridad al niño. Entonces, antes de terminar, me gustaría que toma 2 minutos y piensa en esta pregunta. ¿Cuáles son algunos de ejemplos de un hijo que ejerza autoridad sobre los padres? ¿Cuál sería un ejemplo de un niño ejerciendo autoridad sobre sus padres? Y cuando termine este tiempo, nosotros vamos a terminar. I can take a one. Yeah. Bueno, nosotros queremos contestar algunas preguntas que se mandaron por el chat. La primera pregunta está preguntando. You don't talk about the niños. La primera pregunta es, ¿qué hace y cómo pone la disciplina y la enseñanza cuando uno de los padres está fuera de hogar? Así es la pregunta, ¿no, Rafa? Sí. Entonces, yo pienso que es importante que cuando está presente padre, que los dos están de acuerdo y que escribe cuáles son las reglas. Entonces, por ejemplo, si es un joven, se puede escribir, bueno, esas son las reglas que tenemos para la casa. Entonces, no sé la hora que tiene que entrar, que tiene que
tener su tarea listo antes de salir a pasear los fines de semana. Hay que pensar cuáles son las instrucciones que son importantes, depende de la edad. Y que el padre, antes de salir, deben compartir estas reglas a su hijo, a su familia. Si está escrito, hasta se pueden... Yo recuerdo que muchas veces no teníamos muchas reglas. Podíamos ponerlo en una tarjeta de 3x5. Pero tenerlo ya colocado en un lugar y el padre puede llamar, es decir, bueno, ¿cómo va? Hasta preguntar, ¿cómo va la disciplina? O cómo va a estar cumpliendo con las normas. Entonces, si el hijo sabe que el padre tiene costumbre de hacer llamada a preguntar si está cumpliendo, puede ser una manera de ayudar a cumplir las reglas. No sé si tú quieres que está añadir. incluido en la conversación, que no sea como un sargento preguntando al pobre soldado, va a sentir desalentado, pero... Sí, entonces cuando conversa, no siempre deben preguntar cómo está la salud, cómo... Puede ser que también que tenga, si hagas bueno, sabe que entonces la consecuencia sería, entonces ya él sabe, no, la madre no tiene que inventar algo que ya está escrito. Y puede ser Puesto. que cuando llama a la padre, que la padre pueden poner la consecuencia de un error. Entonces, en vez de ser el madre que pone el castigo, el padre puede llamar y decir, bueno, entiendo que tal cosa pasó. Entonces, la mamá dice, bueno, vamos a esperar a ver qué dice su papá. Entonces, así no es la mamá siempre poniendo el castigo, sino que el papá, quien está en la última autoridad, está dando el consejo. Pero podemos pensar en esta pregunta y añadir algo en la siguiente clase donde vamos a estar hablando de la disciplina en hogar. Vamos a dar más ejemplos. Y la otra pregunta que hicieron es que cuando pongo las reglas en la casa. ¿La otra pregunta, dice? Sí, Pregunta. la segunda pregunta está preguntando. Cuando no están de acuerdo, ¿no? En cómo implementar la disciplina. Sí. Entonces, si uno quiere hacerlo así y otro quiere hacerlo allá. Bueno, y tú respondes primero, después yo. Sí, bueno, tienen que siempre hablar de eso en privado, ya de noche o cuando no está presente los niños. Y claro, algunas cosas te van a llegar de repente, no van a estar preparados para algunas situaciones. Entonces, el niño también sabe cuál cosas molesta más, cuál padre, y entonces van a ir siempre pidiendo permiso o al ese, porque sabe que le van a más, tal vez va a decir que sí. Y entonces siempre hay que preguntar si qué ha dicho padre o qué ha dicho tu mamá, primero para que no juegue el niño uno contra el otro. Y la disciplina, sí. Ok, pero vamos a dar un ejemplo. Vamos a decir que el padre quiere que el niño sea responsable para lavar los platos. Y la madre dice, bueno, no creo que esa es una responsabilidad de los hijos, sino que debe ser otra cosa. Entonces yo pienso que cuando no está de acuerdo, sería bueno ver cada persona escribe cuál es su punto de vista y dar razones positivo y negativo. Desventajas. El ventaja y desventaja. Entonces, si hacemos a su manera, ¿cuál sería la ventaja o cuál sería la desventaja? Y si lo hace como quiere el marido, ¿cuál sería la ventaja y no ventaja? También, yo no sé que mientras más pequeño,
la edad del niño más inmediato, más tangible, hasta darle un pau, depende. Tiene que ser la disciplina, la corrección. Y ya cuando más grande, ya se puede demorar un poco más el castigos y también premios. También, pero cuando pequeños, tiene que disciplinarlo ya, al instante, cuando muy pequeños. Porque yo creo que, y vamos a tocar eso en el próximo, quizá algunas parejas piensen que uno debe usar la vara y otro dice que no. Entonces podemos tocar eso en el siguiente. ¿Qué pasa cuando uno quiere usar la vara y otro no quiere usar la vara? ¿Cómo se pueden llegar a un acuerdo entre los dos? Bueno, gracias por haber estado presente en este taller. Nosotros vamos a compartir unas preguntas, porque lo que queremos hacer es de tener un tiempo entre este taller y el siguiente taller para discutir los capítulos en el libro Pastoreando el Corazón de su Hijo. Entonces queremos formar grupos y discutir las preguntas. Entonces ya yo había enviado la primera y segunda revisión de cada capítulo, entonces voy a mandarle alguno más. Y lo que vamos a hacer es buscar un momento en que por Zoom, ya veo que al llegar a la iglesia está un poco difícil, pero pudimos tener uno o dos grupos donde pudimos discutir los capítulos. Y sería algo breve, pero lo que creo es bueno es que tenemos un chance en un grupo más grande de discutir algunos de esos puntos. Y quizás a estas preguntas también podemos discutir en los grupos pequeños. Pero muchas gracias por su presentación, por estar presente. Y ¿sigue tú? No, es que quiero solo acordaros de la primera parte de la presentación hoy, de que la unión entre los padres, el ejemplo de ellos, el amor, eso tiene más efecto que cualquier disciplina correcta o método que pueda tener uno el otro al niño. Lo que realmente le enseña cómo es Dios, su carácter, es mirar, observar, experimentar el amor entre el padre y la madre. Muy bien. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hasta la próxima en abril.